Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este contenido donde hoy vamos a tratar con profundidad todo el régimen transitorio de la jubilación. En concreto, las características de acceso, es decir, requisitos de edad y periodo mínimo de cotización, y el cálculo, que sabéis que es un porcentaje aplicado a las bases reguladoras. En otro vídeo distinto, un poquito más adelante, trataremos los tipos de jubilación y esos cambios que han entrado en vigor a partir del 1 de abril de 2025. Bien, pues como decía, hoy el contenido va a estar centrado en ese régimen transitorio que tenemos a 3 años vista, 2025, 2026 y 2027, y que sacuden a estos tres conceptos. El amarillo es los requisitos de acceso que se regulan en el artículo 205.1, que sabéis que para poder jubilarse se tienen que cumplir dos requisitos, el requisito de edad y el requisito de PMC, que son las siglas de periodo mínimo de cotización, ¿vale? Es un periodo mínimo que se exige a todos los trabajadores. Después, en cuanto a la cuantía, va a ser la suma de los otros dos recuadros, el porcentaje aplicable a una base reguladora. Pues en estos tres casos vamos a tener para los 3 años próximos, 2025, año presente, 2026 y 2027, un régimen transitorio que, si te fijas con esta línea roja, los he escalonado. ¿Por qué? Porque a efectos de requisito vamos a tener tres escenarios, uno para cada año. A efectos de base reguladora vamos a tener dos escenarios, uno para este 2025 y otro que ya aplica a partir de 2026, y para el porcentaje aplicable también vamos a tener dos escenarios, pero fíjate que el escalón es diferente porque el que está vigente va a perdurar para 2025 y 2026 y el nuevo entra en vigor en enero de 2027. Entonces, mucha atención a el año en el que se cause la pensión, el año, la fecha del hecho causante, porque tendrás que moverte pues en el primer escalón, en el segundo o en el tercero, ¿vale? Vamos a tratar los tres por separado para entender y dimensionar mucho mejor estos conceptos. Lo primero, quizás el más importante, es saber calcular una jubilación. Es menos importante, o creo que tiene menos peso de cara al examen, que nos vayan a hablar del porcentaje de la base reguladora. Sin embargo, sí que tiene mucha más presencia o más cuerpo la posibilidad de que te indiquen las fechas en las que una persona puede causar su jubilación, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de calcular una jubilación, puede ser bien referida al cálculo de la cuantía o bien referida al cálculo de la fecha. Vamos a empezar con la fecha, ¿vale? Como hemos dicho, es un régimen transitorio triple porque cada año deben cumplirse requisitos ligeramente diferentes. El requisito para este año 2025 son tener una edad de 65 años siempre que se haya cotizado, se aporte un periodo mínimo de cotización de 38 años y 3 meses, ¿vale? La otra posibilidad, es decir, si cotizo menos, es que no me puedo jubilar a los 65, sino que me tengo que esperar un poquito más y me jubilaré a los 66 y 8 meses. Entonces, tened mucho cuidado cuando hagáis los cálculos a la hora de entrar en esta casilla, ¿vale? Fila 1 y fila 2, por si una persona por ejemplo, ¿no? Nosotros en Destino Funcionario trabajamos siempre con ejemplos, y de hecho vamos a poner algunos en este vídeo. Si una persona tiene en 2025 65 años, pero aporta 38 años de cotización, no quiere decir que no se pueda jubilar por aquí y que directamente tenga que jubilarse cuando tenga 66 y 8 meses. Porque si ahora está aportando 38 años, dentro de 3 meses ya sí cumple la línea 1. Entonces ya sí aportaría 38 y 3 meses y se podrá jubilar cuando cumpla y satisfaga los dos requisitos, el de edad y el del periodo mínimo de cotización. Entonces, mucho cuidado, porque esa es la típica trampa que te ponen en el examen, que tú crees que no cumple este primer requisito, te bajas al segundo y no te das cuenta que en ese mismo año es posible que un poquito más adelante, con los meses que le faltan por cotizar, ya sí que satisfaga estas características, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. De la misma forma, si te bajas al segundo nivel, ¿vale? Porque pienses que aquí ya no cabe el cumplir los dos requisitos,
Piensa que si esa persona, en el ejemplo que te ponía, tiene 65 años, hasta 66 y 8 años y 8 meses es más de un año y medio posterior. Por tanto, ya se va a plantar necesariamente en el siguiente año. Por lo que te quiero decir aquí es que no puedes añadirle un año y 8 meses a la edad que te digan, sino que ya si se planta en el 2026, tienes que comprobar las características de este año 2026, porque aquí te está exigiendo una edad de jubilación de 66 y 8 meses, mientras que en 2026 ya sube a 10 meses. Por eso precisamente estamos en un régimen transitorio, porque se está escalando. Si os dais cuenta, aquí en el 2025, cuando no se satisfacen estos 38 años y 3 meses cotizados, se va a jubilar la persona a los 66 y 8 meses, aquí es a los 66 y 10 meses, y en el 2027 te exige un poquito más de cotización, porque ya no son 3 meses más a los 38 años, sino 6 meses, y te sube de nuevo 2 meses, ¿vale? Digamos que de 8 meses pasa a 10, de 10 pasaría a 12, que equivale a un año, y por tanto ya es lo que va a aplicar y lo que indica, de hecho, por defecto el artículo de 67 años si cotizas menos de lo que te exija, ¿vale? Entonces, el primer aspecto a tener en cuenta de este régimen transitorio son los requisitos de acceso, ¿vale? Que para poder satisfacer una jubilación en 2025 se tienen que dar necesariamente uno de estos dos hitos, ¿vale? Todo lo que no sea eso, nos cambiamos de pastilla, nos bajamos a 2026, lo que va a significar que esa persona va a tener un año más de cotización con respecto a 2025, si tomamos de referencia la misma fecha, ¿vale? Y comprobamos si aquí cumple. Si tampoco cumpliese aquí, pues lo que tenemos que hacer es bajarnos a 2027, ¿vale? Y ahí ya sí que va a cumplir porque es el tope que establece la ley, que si tienes menos de 38 años y 6 meses cotizados, pues te vas a jubilar a los 67. Matiz importante, se tiene que cumplir con la carencia que te exija, ¿vale? La carencia es 15 años. Hay una carencia genérica y una carencia específica. No todas las prestaciones tienen carencia genérica y carencia específica. Se veía en el tema de incapacidad permanente, donde también aplicaba esta característica, ¿vale? Y la carencia genérica es una cotización de 15 años a lo largo de tu vida laboral, ¿de acuerdo? No hay un intervalo específico que te establezca dónde tienes que haber hecho tú esas cotizaciones, ¿vale? Pero la carencia específica es que 2 de esos años tienen que estar comprendidos dentro de los últimos 15, ¿vale? Entonces una persona que tenga 20 años cotizados entre el año 90 y el año 2010, a día de hoy, a año 2025, no le sirve para jubilarse porque aunque cumple con creces esos 15 años de carencia genérica, no satisface la carencia específica, es decir, 2 en los últimos 15, ¿vale? De 2010 a 2025 hay 15 años, si no ha cotizado nada, no está cumpliendo, no está satisfaciendo esa carencia específica. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Bueno, pues se busca algún trabajo para cotizar esos 2 años que le hace falta y cumplir así el requisito de carencia específica y después poder acceder a la pensión de jubilación, ¿vale? Bien, entonces, aquí, importante, estamos hablando de la edad con relación a la cotización, pero aparte, ese periodo mínimo de cotización, que es esa doble carencia, la genérica y la específica que os acabo de comentar, ¿vale? Bien, con respecto a las cuantías, nos cambiamos ahora a la parte del medio y de la derecha, ¿vale? La cuantía de la pensión va a ser un porcentaje aplicable a una base reguladora. La base reguladora lo que hace es regular las bases de cotizaciones, ¿de acuerdo? Como es una pensión, lo que se va a hacer es coger muchas bases de cotización para obtener un dato promedio, un dato regular, lo más justo posible, ¿vale? Entonces, actualmente este va a ser el último año en el que se van a coger 300 bases de cotización. 300 bases de cotización corresponden a 25 años, porque 25 por 12 da 300, ¿vale? O lo que es lo mismo, 300 entre 25 da 12. Y se divide entre 350, porque aquí en el denominador se tienen en cuenta esas pagas extraordinarias correspondientes a cada año. Entonces, si en 300 hay 25 años, pues en 25 años tenemos 50 pagas extra, ¿no? 25 por 2.
Entonces, no te estudies los números, sino que razónalos, porque así va a ser mucho más fácil que vayas quitando peso a datos que pueden ser irrelevantes memorizártelos, cuando si los estudias con un contexto, puede ser mucho más llevadero, ¿vale? Sobre todo cuando ya se van acumulando una y otra prestación. Bien, pues truco mnemotécnico bastante evidente es que en 2025 se van a tomar 25 años. No creo que sea pregunta de examen cuántos años equivalen las bases reguladoras, sino que más bien te pueden preguntar por el número de bases, que es lo que se regula en el artículo. Sin embargo, a partir de 2026 se va a entrar en un régimen transitorio de 12 años, ¿vale? Hasta 2038, en el que cada vez se van a ir cogiendo un poquito más de bases, ¿vale? Entonces, no creo que sea muy importante este régimen transitorio al detalle de cuántas bases se van a coger en el 26, en el 27, en el 28, etcétera, sino que lo normal es que vayan a preguntarte el dato concreto que está regulado en el artículo de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Y ese dato cuál es? Pues el dato es 324 bases, por tanto, si te das cuenta, de 300 a 324 hemos incrementado 24 cotizaciones que equivalen a 2 años, a 24 meses. En consecuencia, el denominador también va a subir proporcionalmente, ¿vale? Aquí esto equivale a 27 años, lo tenemos aquí. Fíjate el truco mnemotécnico también bastante evidente. En el 26 y en el 27 se van a tomar bases que equivalen a 27 años. Por tanto, en el denominador pues tenemos que sumar 54 más, porque en 27 años vamos a tener 54 pagas extras, ¿vale? Por eso aparece 378, porque son 57 unidades más con respecto a estas 324. Sin embargo, tienes que saber que mucho ojo con este 324, porque en la ley, cuando lo lees, puede aparentar que sea un 348, que es lo que te pongo aquí en pequeñito. Y eso no es más que por este motivo, ¿vale? El motivo es que lo que se hace es que realmente partimos de una selección de 348 meses consecutivos e inmediatamente anteriores al mes previo del hecho causante. Cuidado también con esto, ¿vale? Del mes previo. Todas las prestaciones, excepto la incapacidad temporal, se toma un mes atrás con respecto a la anterior. Es decir, 2 meses atrás. Yo siempre lo destaco en mis apuntes en rojo, ¿vale? Hay que hacer la vista 2 meses atrás, por ejemplo, en nacimiento y cuidado del menor. Pues si el hecho causante ha tenido lugar en febrero, el mes anterior sería enero, no se usa, el anterior al previo es el que se emplea, sería diciembre. Pues aquí igual, ¿vale? Todas las prestaciones con excepción de incapacidad temporal, que sí que se utiliza el mes inmediatamente anterior. Bien, lo que decía con respecto a las bases, esto es el artículo 209, te dice que se van a seleccionar 348, ¿vale? Ahora vamos a ver qué significa esto de las lagunas de cotización y del cómputo de base, que es exactamente igual a cómo aplica en incapacidad permanente, pero después, en la última letra de este apartado del artículo, nos dice que de las 348, que era lo que en origen habíamos seleccionado, lo que se van a coger son 324, ¿vale? Y se va a hacer de oficio, es decir, lo va a hacer la administración, no lo vamos a elegir nosotros, como sabéis que en otras prestaciones sí que se hace, ¿vale? Lo va a hacer de oficio y van a ser las más ventajosas para el pensionista, ¿vale? Por tanto, van a ser las de mayor importe. Por tanto, yo no soy amigo de las fórmulas porque nunca te van a preguntar fórmulas, sino que te van a poner un párrafo que es realmente la aplicación teórica, ¿no? O la redacción argumental de esa fórmula, pero sí que es cierto que la fórmula te da la vista de memorizártelo de forma mucho más visual y de forma, creo que, más amigable, ¿no? ¿Qué tenemos vigente para actualmente? Pues tenemos que es la base reguladora va a ser el sumatorio de 300 bases de cotización dividido entre 350. Insisto, aquí son 300 meses que corresponden a 25 años. Y aquí, desde el año que viene, desde enero de 2026, lo que vamos a tener es una sumatoria de más bases. Como hemos dicho que van a corresponder a 27 años, vamos a sumar 324 dividido entre 378. Pero estas 324, y ahí es donde nos pueden hacer el lío con las alternativas, son elegidas de entre un total de 348 que se seleccionan. Entonces, las que se toman finalmente son 324, pero se seleccionan
24 más, ¿vale? Hasta un total de 348. Entonces, mucho cuidado con eso porque en función a cómo te lo describan, pues puedes errar en la respuesta, ¿vale? Aquí yo en el margen de mis contenidos es lo que explico que a partir del artículo 1 del Real Decreto Ley 2/2023 es donde se establece que de 2026 a 2037 va a haber 12 años de periodo transitorio en el que estas bases no vamos a pasar de 300 a 324, sino que, por ejemplo, en 2026 se van a seleccionar 304, de las cuales se van a escoger de oficio 302, ¿vale? Y el denominador, pues en ese caso se va haciendo la parte proporcional, ¿vale? De esas bases de cotización con respecto a lo que hemos dicho de las pagas extras y sería 352,33. Evidentemente no nos van a preguntar este número del denominador, ¿vale? Y también me resultaría bastante extraño, porque sería una pregunta de mucho contenido, que nos preguntaran por las bases que se eligen en alguno de estos años que van a formar parte de este periodo transitorio, ¿vale? Tenéis el detalle en la disposición transitoria 40 de la Ley General de la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, bueno, puedes ver cómo es el escalonamiento, porque así no te lo tienes que estudiar todos, sino que vas viendo que se va subiendo de 4 en 4 la elección y que se van eligiendo de 2 en 2, ¿vale? De forma que al final, pues en el último año pues de 300, evidentemente, vamos a pasar a 324. Bien, antes de pasar al esquema de nuevo, voy a comentar brevemente algo que creo que es bastante sencillo, que es cómo se integran las lagunas. Las lagunas son, como su propio nombre indica, vacíos, lagunas en periodos de tu vida laboral en los que no has tenido que cotizar por cualquier motivo. Pues lo que se hace es que como voy a coger 25 o 27 años de cotizaciones, seguramente, o puede que no, pero puede que sí, haya espacios en los que no haya cotización. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Pues el sistema te va a coger para los primeros 48 meses que en los que haya esas lagunas y te va a aplicar la base de cotización mínima, ¿de acuerdo? Y si hay más de 48 meses, que ya son 4 años, ¿vale? Se va a aplicar el 50% de la base de cotización mínima, ¿vale? Pregunta muy sencilla, teórica, que puede caer perfectamente en la primera parte del examen o también podría caer en la parte del supuesto práctico. Y con respecto a la al cómputo, quiero decir, lo que se hace es bastante, o sea, es diferente con respecto a las lagunas. Aquí el hecho causante se causa aquí y echamos la mirada atrás para computar las bases de cotización. Pues las primeras 24 de estas 300, ¿vale? O de estas 324, en función en el momento en el que nos encontremos, las primeras 24 son en el valor nominal que nos indique la propia base de cotización. Sin embargo, como cada vez que avanza el tiempo, el dinero pasado va devaluándose, por así decirlo, no es lo mismo lo que valía algo en el año 2010 que lo que vale algo a día de hoy. Pues lo que se hace es que se incrementan un poquito esas bases anteriores, ¿vale? Previas. Esas bases anteriores previas a estos 24 meses primero, actualizándolas al IPC. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ten en cuenta eso, ¿no? Que lo que se hace es que se enriquece un poquito para que, como vamos a coger 25 o 27 años, no tengamos en fecha presente importes pues que evidentemente están bastante alejados del valor real de esos costes a día de hoy, ¿vale? Regresando a este esquema, ¿vale? Hemos visto la base reguladora, pues ahora vamos a terminar la ecuación, por así decir, de la cuantía, ¿no? La cuantía hemos dicho que es este porcentaje aplicado a esta base reguladora. Pues el porcentaje también está en periodo transitorio y tenemos uno que está en vigor por este año y por 2026 y otro que va a entrar en 2027. Fijaros que el porcentaje que se va a aplicar a tu base reguladora es para los primeros 49 meses un 0,21% y para el mes 50 en adelante un 0,19%. Esto aparte del 50% que te dan los 15 años primeros, ¿vale? Los 15 años primeros no lo he especificado porque son común para las dos pastillas, ¿vale? Entonces, tú cuando vas a aplicar un porcentaje a una base reguladora de una pensión, lo primero que haces es, ¿tienes 15 años cotizados? Sí, porque si no, no podrías acceder al derecho. Aparte de esos 15 años, tienes dos en los últimos 15, que es esa carencia específica que decíamos antes, también, vale, perfecto. Pues con la carencia completa, tanto genérica como específica, como con la edad cumplida, tienes reconocimiento del derecho. Ahora vamos a calcular qué porcentaje de tu base reguladora vas a cobrar. Pues el porcentaje es, por los 15 años te voy a dar un 50% y ahora por cada mes adicional
te voy a dar un poquito más, 0,21, 0,21, 0,21, así hasta 49 veces, y a partir del mes 50, 0,19, 0,19, 0,19. Entonces, cuando te digan que una persona tiene cotizados 30 años, ¿vale? Pues tú de esos 30, 15 le aplicas ese 50% y a los otros 15 los desglosas en meses. Multiplicas 15 por 12 para desglosarlo en meses y ahora hacer la cuenta de de que a los 49 primeros meses, que son un poquito más de 4 años, le va a aplicar 0,21 por mes, ¿vale? Y al resto, hasta completar los otros 15 años que hemos comentado que tiene esta persona que se va a jubilar, 0,19. Y el dato que te dé, se lo sumas, no lo olvides, a ese 50%. Yo tengo un ejemplo en la página 10, ¿vale? De un caso de que un trabajador, en este caso Raúl Macías, tiene 21 años cotizados. ¿Cómo se hace? Pues lo que acabamos de decir, ¿no? Los primeros 15 años te va a dar un 50%. Nosotros en Destino Funcionario, siempre que explicamos algo, aplicamos un ejemplo, ¿vale? Que explicamos la parte de edad de jubilación, ponemos ejemplos. Que explicamos la parte de carencia genérica y carencia específica, ponemos ejemplos. Y ejemplos positivos y negativos, que hay derecho al acceso o que no hay derecho al reconocimiento, para que precisamente se vean los distintos escenarios que se pueden dar. Pues aquí lo mismo, ¿vale? En este caso, Raúl tiene 21 años cotizados, divido esos 21 años en dos bloques, el de 15 y el de 6, ¿vale? Por los primeros 15 me va a dar un 50% y por los otros 6 lo desgloso en meses. 6 por 12 meses son 72 y ahora de esos 72, pues lo que tengo que hacer es coger los primeros 49 y multiplicarlo por 0,21 y coger los restantes, que son 23, y lo multiplico por 0,19. Hago la suma de los dos y no olvides, muy importante, que a la suma de estos dos tienes que añadirle este 50%. Vaya a ser que con los nervios haya una opción que indique este porcentaje y no nos demos cuenta y la marquemos, ¿vale? Entonces es bastante sencillo. Hay un truco todavía más inteligente cuando en vez de 21 años cotizados, el ejercicio consista en alguien que tenga, por ejemplo, 35 años cotizados. El truco está en saberse de memorieta cómo se consigue el 100%. Pues aquí lo tienes. El 100% se consigue pues en 2025 y en 2026 con 36 años y medio cotizados y en 2027 con 37, ¿vale? Entonces, si una persona con 35 años cotizados quiero calcularle qué porcentaje le va a quedar, pues yo puedo decir, pues mira, si esta persona vamos a suponer que se va a jubilar en 2027, ¿vale? Para tener en cuenta este número. Pues si yo sé que con 37 años le quedaría el 100%, con 35 le van a quedar 24 meses menos del 100%. Entonces me vendría aquí a mi esquema de 2027 y diría 24 meses que le van a faltar por 0,18 y ese resultado se lo resto al 100%. Lo hagas de esta forma, que se llama calcularlo por diferencias, o lo hagas de la primitiva, de la primera que hemos visto, que es hacerlo en orden, ¿no? Decir, oye, los primeros 15 años el 50% y los demás en función a la franja en la que me encuentre, ¿no? Pues ahí lo que harás es poder, o sea, que el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí te pongo de nuevo el truco, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta y simplemente que sepas que el régimen escalonado no puede combinarse. Es decir, que una persona en 2025 no le puedas aplicar esta base reguladora, porque la que corresponde es la de arriba. Siempre piensa que los artículos directos de la Ley General de la Seguridad Social, por ejemplo, el 205 que habla de la edad y el periodo mínimo de cotización, te van a decir lo que va a regir por defecto. Es decir, está escrito y redactado, legislado de la forma en la que se pretende llegar a ser el resultado final, ¿vale? Entonces, por lo que no te vas a encontrar esto, que sí que vienen las disposiciones transitorias. Y con la base reguladora pasa lo mismo. Y con los porcentajes, lo que te encuentras en el artículo es este 324, no este 300, ¿vale? Entonces, tenlo presente porque en función a cómo te pregunten, pues si te preguntan por años, tienes que poner lo que está vigente. Si te preguntan por el artículo, tienes que poner lo que indique el artículo, ¿vale? También, último consejo, no me quiero extender más, es que utilices los meses con números, no pongas decimales, ¿vale? Entonces, en la ley, cuando te indica los requisitos de acceso a la edad, te dice 38 años y 6 meses, no te dice 38 años y medio.
Entonces, no te van a cambiar eso en el examen, pero te lo digo de cara a tus cálculos, que no pongas 38,5, porque a ver si te vas a equivocar y vas a considerar que son 38 años y 5 meses, sino que pongas siempre años completos y meses completos, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como indico, nosotros lo que hacemos en Destino Funcionario es tratar de visualizar con esquemas como estos, muy directos, muy ágiles, y que te permiten tener la memoria gráfica mucho más a la orden del día para favorecer pues que la suma de un tema, otro tema, otro tema, no lastre al opositor. Como siempre digo, todo contacto está siempre disponible, tanto en la caja de descripción como aquí en la esquina superior derecha. Encantado de poder ayudaros y ojalá que os sirvan estos vídeos porque los considero pues muy nutritivos y como son píldoras muy breves, creo que son acertadas para ayudaros a pues compatibilizar con vuestro material de estudio. Espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Hasta luego.